Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y bueno, el tema que hoy vamos a hablar es el tema de la didáctica. La didáctica es un tema bastante controversial porque no hay una, sino que hay varias didácticas. Y casi siempre refiere a lo mismo, ¿no? Cuando uno se pregunta en didáctica, a lo que apunta es a saber cuáles son las formas, las mejores formas para poder enseñar. Bien, digamos, desde que surge la pedagogía y desde que aparece la noción de infancia y adolescencia junto a la idea de escuela, se empezó ya a investigar sobre estos temas. Es decir, no es un tema nuevo esto. Esto es un tema que ocupó toda la modernidad, la época moderna. Aunque si uno se pone a ver en la actualidad, puede diferenciar dos grandes posiciones respecto a la didáctica. Una un poquito más antigua y una un poco más nueva. Generalmente cuando se habla de didáctica, uno puede identificar a grandes rasgos dos cuestiones. Puede identificar formas de entender la didáctica como un método, es decir, hay gente que entiende a la didáctica como una secuencia de pasos para poder producir un aprendizaje, es decir, una teoría en la cual se dicen cuáles son los pasos para producir aprendizajes. Bien, es decir, se busca un método que sirva para todos. Por ejemplo, si enseñamos en una escuela, el mismo método posibilitaría enseñarle a todos los chicos. Y esto no es nuevo, esto ya aparece desde la época de los primeros pedagogos, en la época de Comenio. Hace ya cientos de años. En su momento Comenio planteaba el manual como la técnica por excelencia para poder enseñar todo a todos. El problema que tienen estas didácticas es que al ser una secuencia de pasos no tienen en cuenta, digamos, la singularidad de cada persona a la cual va dirigida la enseñanza. Es decir, por ejemplo, los alumnos, cada alumno es distinto, entonces no aprenden de la misma forma. Y por otra parte, tampoco tiene en cuenta qué pasa cuando ocurren cosas contingentes. Por ejemplo, si un docente va a dar una clase en el aula, en una escuela, y de repente, no sé, se cae el techo del aula de al lado, ¿y qué hace? ¿No? O un chico viene sin comer, ¿no? Y no puede prestar atención, ¿qué hace? Entonces, estas cosas se le escapan a la didáctica del método. Entonces, desde otra postura, otros estudiosos del tema plantearon una didáctica más centrada en el contexto que en el método. Una didáctica más pensada, no tanto en términos de estudio científico o de estudio de secuencia de pasos para llegar a un resultado, sino pensada como un arte, no como algo tan replicable, un método que se puede replicar, sino más bien como una cuestión artística, como un saber hacer, que depende mucho de la idoneidad, en este caso del docente. Entonces, la didáctica está entendida como una didáctica contextual o una didáctica más artística, permitiría dar lugar a distintas cosas. Primero, a la singularidad de cada alumno en particular, es decir, a las diferencias particulares o las necesidades diferentes de aprendizaje que tiene cada chico. Segundo, permitiría también entender cuestiones de contexto. No es lo mismo enseñar en una escuela de un país o de un barrio que en otro barrio, porque son contextos completamente distintos. Bien. Tercero, tener en cuenta también los contenidos. No es lo mismo enseñar matemática que enseñar filosofía. Y no es lo mismo enseñar matemática en un barrio que enseñar matemática en otro barrio. Tampoco es lo mismo enseñarle a un chico que enseñarle a otro chico. Entonces todas estas variables que vamos diciendo, cuando uno va a enseñar, aparecen entrecruzadas. Entonces lo que permite la didáctica de contexto es separar estas variables para poder entenderlas de manera individual y después entenderlas en la totalidad, podemos decir, integrarlas y decir, bueno, teniendo en cuenta todas estas variables que separamos, ¿cuál sería la mejor estrategia para poder abordar esta situación de enseñanza?
Y por otra parte, la gran diferencia entre esta didáctica de contexto o artística respecto de la didáctica del método es que la didáctica del método cree que en la enseñanza implica una relación causal con el aprendizaje. Es decir, si yo sigo la secuencia de pasos que plantea el método, por ejemplo, si usted quiere enseñar matemática, párese delante del pizarrón, explique primero esto, después lo otro. Y si hace toda esta secuencia de pasos, los chicos aprenden. Es decir, al tener una visión más científica, podemos pensar, lo que tiende a establecer es una relación entre variables, entre una variable dependiente y una independiente, es decir, una relación causal. Si yo hago esto en la variable independiente, produzco un resultado en la variable dependiente. Esto quiere decir que si yo hago los pasos que me dice la didáctica del método para enseñar un determinado contenido, voy a producir un aprendizaje, es decir, que el chico aprenda ese contenido. ¿Bien? Sin embargo, la didáctica de contexto no cree que esta relación sea tan así causal. De hecho, hace falta, uno va a cualquier escuela y puede ver que muchas veces los docentes enseñan y algunos chicos aprenden y otros no. Pero la diferencia es cómo interpreta ese problema en el aprendizaje. Porque la didáctica centrada en el método, ¿qué dice? Nos dice que el problema de aprendizaje, ¿a quién corresponde? Es un tema del chico. Es un problema de las capacidades de ese chico. En cambio, la didáctica de contexto plantea que no es un problema de las capacidades del chico, sino que es un problema de la estrategia que estamos utilizando. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, en una época un alumno ciego tenía una incapacidad para poder aprender. Cuando se inventa el sistema Braille, esos chicos ciegos pueden aprender. Entonces, ¿de dónde estaba la dificultad? ¿En el método o en la imposibilidad de poder ver? Bueno, es muy probable que sean ambas. Sin embargo, la didáctica de contexto se centra principalmente en las estrategias. ¿Por qué se centra en las estrategias? Y porque es más fácil modificar la estrategia que modificar un cambio en el sujeto. Eso no aporta demasiado. Entonces, cree que el problema está en las estrategias. Bien, esto por un lado. Y por otro lado, cree que la relación no es causal. Digo, uno ve en las escuelas que siempre que se enseña no aprenden los chicos. Entonces la relación no es causal, hace falta uno lo ve empíricamente. Por otra parte, digamos, ¿por qué es que tendemos a pensar que es una relación causal la enseñanza y el aprendizaje? Nosotros creemos que es una relación causal por una cuestión lingüística. Es una cuestión lingüística. Digamos, uno dice, si existe la enseñanza es porque existe el aprendizaje. No necesariamente, porque enseñar es una acción. Y si nosotros, por ejemplo, pensamos, una acción puede ser correr, ¿bien? Nosotros podemos correr, pero correr no necesariamente implica, por ejemplo, ganar una carrera. No implica necesariamente el resultado. Es decir, que yo estoy realizando una acción es independientemente del resultado que produzco. ¿Bien? Es decir, no necesito ganar una carrera para correr. Entonces tampoco necesito producir aprendizajes para enseñar. Digamos, la acción la estoy realizando igual. Entonces, en ese sentido, la enseñanza no produce aprendizaje. ¿Y entonces para qué sirve? Uno podría preguntarse desde la didáctica del contexto. Bueno, sirve la enseñanza para generar condiciones para posibilitar aprendizaje. Porque tanto la enseñanza es una acción, pero el aprendizaje no es un producto de esa acción. El aprendizaje también es una acción, es la acción de aprender. Son dos acciones, ¿se entiende? Entonces corresponden a dos sujetos distintos. La acción de enseñar corresponde al docente, la acción de aprender corresponde al alumno. Son dos acciones distintas que provienen de dos sujetos distintos. Ahora, la acción de enseñar, ¿en qué punto se conecta con la acción de aprender? Se conecta en el punto en que la acción de enseñar lo que posibilita es dar herramientas al otro sujeto para que el otro sujeto pueda realizar la acción de aprender. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, le tengo que enseñar geografía a un chico y le doy los mapas para que aprenda,
en realidad yo no estoy generando el aprendizaje, yo no puedo trasladar el aprendizaje del contenido, de los mapas, por ejemplo las ciudades, las provincias, todo eso a la cabeza del pibe. Lo que puedo hacer es enseñar implica dar un soporte para que él pueda aprender esos contenidos. Por ejemplo, darle los mapas y que haga ejercicios en donde tenga que ubicar las ciudades, calcarlos como se hacía en una época. Todo eso es un soporte. Pero en última instancia no me importa a mí que aprenda a calcar mapas. Lo que me importa es que pueda apropiarse del contenido. ¿Se entiende? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, lo que podemos decir es que existen dos tipos de didáctica. Una que está más centrada en el método, es decir, que el docente o el que quiere enseñar sigue una secuencia de pasos para producir un resultado, y en ese sentido tiene un rol más técnico, solamente tiene que conocer los pasos, pero no hay una perspectiva crítica de poner su visión o su juicio respecto a la enseñanza. Simplemente sigue los pasos. Y después hay otra didáctica más pensada desde el contexto, ¿no? Como decíamos antes, que toma en cuenta todas las variables contextuales, el tipo de escuela, el chico que le tiene que enseñar, las cuestiones políticas que dan vuelta, institucionales, etc. Todas las variables que se le van cruzando las tiene en cuenta y en función de eso evalúa cuál es de todas las teorías o las formas de enseñanza disponibles la más adecuada para esa situación con esas características en particular. Entonces, en ese sentido, lo que hace es el docente tiene un rol más artístico, tiene un rol más profesional y la didáctica ya no busca darle paso, sino que lo que busca es fomentar la capacidad crítica para poder evaluar la situación y poder elegir las teorías dentro de las teorías disponibles y hacer las modificaciones correspondientes que pudieran ser necesarias. Ahora, ¿por qué traigo estas formas de didáctica a esta serie de videos? Por una simple razón, que es que la didáctica está en todo. Uno podría pensar, la didáctica se ocupa de la enseñanza, pero ¿qué es la enseñanza? ¿La enseñanza es la enseñanza escolar? En realidad no, la enseñanza escolar es una forma particular o podemos decir oficial o privilegiada en lo social dentro de lo que es la enseñanza, ¿no? Es una forma particular, implica cierto dispositivo. Se da en un lugar determinado, hay cierta cantidad de alumnos, cierta cantidad de docentes, está separado por años, etc. Pero en realidad la enseñanza se da en todos los contextos. La enseñanza es algo más amplio y si la didáctica estudia la enseñanza, nos va a permitir comprender la enseñanza en distintos contextos. Por ejemplo, cuando un padre le enseña a algún hijo, ¿hace falta didáctica? Y sí, hace falta didáctica. ¿Por qué? Porque estudia la enseñanza. Cuando un jefe le quiere enseñar algo a un empleado, ¿hace falta didáctica? Y sí, también. ¿Por qué? Porque es una situación de enseñanza. Cuando vos le querés transmitir algo a un amigo, ¿hace falta didáctica? Y sí, también hace falta didáctica. Porque es una situación de enseñanza. Entonces, toda situación de enseñanza, es decir, toda situación donde haya una persona que busca transmitir algo a otra, toda situación donde dos personas quieren comprender las dos, lo que en principio solamente sabe una, va a necesitar didáctica. Entonces la didáctica se hace la herramienta necesaria en la vida cotidiana, o por lo menos una herramienta necesaria para poder transmitir algo a otras personas de manera eficaz. Si yo quiero transmitirle de forma eficaz, de manera adecuada, a distintas personas, a distintos públicos, distintas cuestiones a lo largo de mi día, a lo largo de mi jornada, necesito hacer eso, voy a necesitar didáctica. O por lo menos si lo quiero hacer bien, voy a necesitar didáctica. O si quiero aproximarme en dirección a poder hacerlo mejor, ¿bien? Voy a necesitar didáctica. Y si no, voy a hacerlo de manera intuitiva, que puede que salga o puede que no. O puede que existan aprendizajes accidentales, incidentales, pero no necesariamente porque yo lo esté enseñando o explicando las cosas bien. Así que bueno, por eso me interesaba transmitirlo, porque me parece que la didáctica es algo hiper necesario. Entonces, espero haber generado un poco la semilla, el germen de la duda y bueno, que lo fomente a buscar un poco más sobre esta disciplina. Espero que les haya gustado este video y bueno, nos vemos en un próximo video seguramente. Si quieren comentar algo lo pueden hacer
acá abajo justo del video, tienen para comentarlo y bueno, y si puedo contesto. Así que muchas gracias.